Bienvenidos al segundo video del curso de SQL Server. Muy bien, entonces vamos a empezar a darte una pequeña presentación antes de iniciar con una base de datos, a crear nuestra base de datos. Vamos a iniciarte una presentación de lo que es SQL Server. Bueno, SQL Server es un sistema de base de datos el cual nos va a servir para tener una mejor organización y gestión de los datos que vamos a usar en nuestra aplicación. Existen diferentes tipos de base de datos SQL Server, como es MySQL, SQL Server, MariaDB, PostgreSQL y Oracle. MySQL normalmente lo vamos a encontrar mucho con lo que viene siendo lo que es MySQL y SQL MariaDB. Según mi experiencia, lo vamos a localizar mucho cuando utilicemos lenguajes de programación como PHP, Java, Python también es una de las formas que utilizan. SQL Server es un servicio de Microsoft de base de datos. Normalmente este lo podemos localizar cuando utilizamos aplicaciones en .NET, C Sharp, .NET Visual Basic. Sin embargo, no está casado únicamente con ellos, ya que lo podemos usar también con Python o incluso con Java. PostgreSQL y Oracle pertenecen más a la familia de Java. Ninguna base de datos está casada con un lenguaje, la podemos usar en diferentes lenguajes, sin embargo, cada uno tiene sus preferencias. MySQL, SQL Server y MariaDB manejan una sintaxis muy parecida, es decir, que lo que aprendamos en este curso que vamos a usar base de datos SQL Server lo podríamos utilizar en MySQL y MariaDB, a excepción de una que otra indicación, las cuales no van a ser iguales. Postgre, la verdad no lo conozco muy bien y Oracle tampoco, son dos bases de datos las cuales no he manejado, pero por gran certeza puedo decirle que lo que es MySQL Server, SQL Server, MySQL y MariaDB, esas sí son muy similares y no vamos a tener mayor problemas en en migrar de una a otra. Postgre, a diferencia de MySQL y SQL Server, MariaDB, creo, si mal no recuerdo, se maneja por medio de esquemas. Eso lo vamos a ver en un tema de SQL Server. ¿Para qué aprender SQL? Una aplicación manejada sin datos no es muy agradable, no es muy útil, más que nada. Siempre en nuestras aplicaciones vamos a gestionar datos y vamos a tener que guardarlos de una manera u otra. Existen bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. SQL se basa en una base de datos relacional. Organizar, otro motivo por el cual debemos aprender SQL es organizar la organización de los datos. Un poquito redundante, más adelante nos va a quedar más claro en esta parte, ya que vamos a entrar con el manejo de tablas y la información de las mismas. ¿Por qué aprender base de datos SQL? Tiene omnipresencia, es decir, que en todos lados o en la mayoría de los lados se utiliza una base de datos SQL para poder gestionar estos datos. Es de fácil aprender, a diferencia de no SQL, según mi experiencia, aprendí de manera más fácil a usar una base de datos SQL que una base de datos no SQL. Es conocimiento universal. Es decir, que lo que aprendamos en este curso lo podemos usar independientemente de donde nos localicemos, ya que sus sentencias o su uso va a ser igual en todos lados. La sintaxis, como les mencioné anteriormente, es similar a MySQL y a MariaDB. Me reservo la opinión de Postgres y Oracles. La verdad, únicamente los aprendí en mi época de estudiante, pero puedo decir que hay similitudes entre unas y otras, a cierta diferencia de sintaxis. La sintaxis, como les digo, es muy similar. Un ejemplo de esto lo podemos usar al momento de que nosotros queremos conocer la estructura de una tabla. En MySQL utilizaremos la sentencia describe y el nombre de la tabla. En SQL Server realizamos una sentencia de query para poder revisar lo que es la estructura de una tabla. Esto probablemente lo vamos a ver en el curso y te va a quedar de una manera más clara. Las empresas lo soliciten, como te mencioné.
Una aplicación que no maneja una base de datos para sus aplicaciones no la vamos a encontrar, a diferencia que lo único que realizamos en nuestro trabajo serían páginas SQL. Y aún así es muy probable que tú requieras realizar implementar una base de datos para guardar dicha información. Bueno, esta es la presentación del curso de SQL Server. Esto es una pequeña introducción de lo que es SQL. Te espero en el siguiente video donde vamos a empezar a manejar el motor SQL Server. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu atención.